los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Deuteronomy, Numbers, Levíticos. Entonces después viene ese libro de Josué, que es muy interesante. Entonces yo leí un libro aquí que escribió el pastor Herrera, Roberto Herrera, que está ahora en la División Interamericana, que es dominicano, y leí uno de Max Lucado. Max Lucado es un escritor muy conocido en Estados Unidos, en el mundo evangélico, por lo menos. El libro de él se titula, el del pastor Herrera se titula simplemente Josué. Y el de Max Lucado se titula Glory Days. Entonces, cuando yo leí el de Max Lucado, entonces empecé a hacer algunos apuntes y de ese libro yo creo que tengo como 5 sermones diferentes basados en lo que en las impresiones sobre mí de la lectura de ese libro. Y yo quiero compartir parte de eso, que es como like a big overview de Josué y lo que él hizo con el pueblo de Israel. Entonces voy a mostrar, yo voy a mostrar simplemente el título. Me dan un segundo. No voy a usar el PowerPoint todo el tiempo para tener un poquito más de interacción con ustedes. Y yo he titulado el tema Egypt, Wilderness or Canaan. Y bueno, ahí están viendo ya lo quité otra vez. This is only when we start. Okay. Now, entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de el libro de Josué, hay algo que nos viene a la mente, que son esos versículos con los que empieza el capítulo 1. No temas, no tengas miedo. Y lo repite 3 veces. Nosotros vamos a llegar a eso ahí, pero yo quiero que alguien lea, por favor, este versículo. Lo puede leer en inglés o en español. Aquí está en español. Josué 21, versículos 43 al 45. Lo puedo leer si gustan. Sí, por favor. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Tomaron posesión de ella y la habitaron. Jehová les dio paz a su alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Amén. Entonces, como ustedes pueden ver en este versículo, yo he puesto en color rojo quién es el protagonista de esta historia. En esos versículos, que son 3 versículos, se menciona el nombre de Jehová 4 veces, que está marcado en rojo. Y entonces lo que esos versículos quieren decir o quieren enfatizar es que Dios cumplió su promesa. Y Dios hace eso siempre en nuestras vidas. Él hace su parte. Nosotros a veces creemos que nosotros somos like the start of the movie. No, la Biblia lo presenta con otro enfoque. O sea, la Biblia presenta que Dios is actually the star, como dicen aquí, el protagonista. Él es quien hace. Y nosotros somos instrumentos, pero a veces somos instrumentos y en todos los casos somos beneficiarios. Nos beneficiamos de las promesas que Dios cumple siempre. Entonces, si leemos este versículo, ¿qué idea nos da en estos versículos? Que Israel fue victorioso, ¿cierto? Porque dice que tomó toda la tierra, que le dio paz, que ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, y que exactamente todo lo que dijo Dios se cumplió, y eso fue lo que vivió Josué. Entonces, si ustedes recuerdan, en el libro de Josué se narran muchas cosas interesantes, y también quizás en capítulos previos, en libros previos. Por ejemplo, cruzaron el río Jordán.
Eso es con Josué, eso no es con Moisés en el Mar Rojo. Esto es, y algunos dicen que es un milagro todavía más grande que el otro. Está la historia de los muros de Jericó, que acabamos de cantar la canción, recuerdan, una vuelta cada día y luego 7 vueltas en el día final, que tocaron la trompeta y se derrumbaron los muros. O quizás recuerdan esta historia, eso es con Moisés, todavía, donde se detuvo el sol. Esos son milagros demasiado grandes. Pero además de eso, los versículos que leímos nos dicen que Dios le dio victoria sobre todos los demás pueblos. Y aquí yo tengo un pasaje, no lo vamos a leer completo, dice, reyes derrotados por Josué. Estos son los reyes de la tierra, y los hijos de Israel derrotaron al occidente, desde Bandar, del Líbano hasta la... Entonces empieza a decir, el rey de Jericó, el rey de Ai, el rey fulano, el rey aquel. Entonces dice al final, 31 reyes en total. Josué fue tan grande, él estaba como dice, undefeated, como dicen en el boxeo, undefeated heavyweight champion of the world. O sea, él era prácticamente, el pueblo de Israel, liderado por Josué, era prácticamente invencible. Eran casi intocables porque Dios lo estaba defendiendo basado en el cumplimiento de su promesa. Entonces yo quiero ahora que yo voy a soltar la presentación para entonces hacerlo un poquito más personal. Está todo en PowerPoint, pero el PowerPoint le quita un poquito de ¿cómo se dice?, de la emoción al asunto a veces. Ellos tomaron propiedades grandísimas que Dios le había prometido, pero cuando Dios nos promete algo no es como un regalo, ellos tenían que trabajar por eso. Muchas veces ellos estaban, ¿cómo se dice?, estaban numéricamente en desventaja, estaban outnumbered por el otro ejército, pero nunca en ningún momento ellos fueron derrotados. Ahora, ¿de dónde vino el pueblo de Israel? ¿Qué pasó antes de que llegaran ahí a Canaán? ¿Qué pasó antes de que se convirtieran en ese pueblo invencible, intocable, invicto? Ustedes recuerdan todo lo que pasó. En primer lugar, ellos tuvieron en Israel en Egipto 430 años. ¿Alguien me puede decir cómo era la vida de ese pueblo y cómo llegaron a Egipto y qué fue lo que pasó cuando estuvieron ahí? Alguien, solamente para refrescar un poquito el antecedente de esta historia bíblica. Alguien, Tony, Janina, ¿recuerdan cómo era la vida de ellos en Egipto? Llegaron a Egipto. Bueno, dale para adelante. No, nada más iba a decir eso, la vida de ellos era vida de esclavos en Egipto. Pero sí. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo ellos llegaron a Egipto? Tony, dile, porque ellos llegaron a Egipto. Do I remember? Sí, I had it in the tip of my tongue. Sí, bueno, recuerdan, José fue enviado como esclavo a Egipto. Sí. Y estaban ahí en Goshen. Y después que a Joseph lo hicieron, ¿sabes? Él llegó al nivel que tenía que llegar, él los trajo a Egipto para que vivan ahí porque estaban muy mal las condiciones con los años de famine. Sí, y antes de llegar, una pregunta, antes de llegar a lo que dijo Janina, que eran esclavos, en el tiempo de José, ¿cómo lo fueron tratando en Egipto? Ellos eran bien, ellos lo trataban muy bien. Ellos eran los que le cuidaban no sé en español cómo se dice, pero las ovejas. Ellos eran los pastores de todo. I can't speak Spanish today. Sí, está bien. They care for all of their livestock de Egipto. Y lo que pasó fue que el faraón, que conocía la relación que tenían los israelitas con Egipto, se murió. Y después de ahí comenzaron los problemas. De nuevo, faraón no vieron que ellos se están multiplicando mucho y vieron que potentially were going to be a threat to them, and that's when they started having some problems with them. Perfecto.
Lo hizo mejor que un teólogo, quizás teólogo también. Miren, entonces, después de esa vida buena que tuvieron en Egipto, pasa entonces al capítulo que mencionó Janina. Se convirtieron en esclavos, empezaron a tratarlos mal, y entonces Dios decidió sacarlo, buscó a Moisés, llamó a Moisés, que estaba lejísimo, que había salido de ahí mismo de paso, y lo trajo, y entonces vinieron las plagas, y entonces lo sacó de Egipto. Y entonces Dios le hizo promesas inmediatamente, pero ellos rechazaron o batallaron mucho con entender que esas promesas eran reales, y pasaron 40 años en el desierto, the wilderness. Y entonces ellos habían sido liberados de Egipto, pero todavía batallaban, estaban todavía comportándose como esclavos prácticamente. Y finalmente después de lo del desierto, vino la época de los jueces, que fueron, ahí había, como dicen los dominicanos, un arroz con mango, en términos de fe, de religión y de muchas otras cosas. Y entonces finalmente entraron a la tierra prometida, donde descubrieron la victoria y la prosperidad. Ahora, ese itinerario de Egipto, desierto, Canaán, es un itinerario que muchos de nosotros y muchos cristianos han pasado. We have traveled along that the same itinerary. O sea, esas tierras, esos territorios, representan un viaje, un journey de desarrollo espiritual. Y vamos a ver ahora qué significan cada uno de esos territorios en nuestras vidas. Cada uno de esos, Egipto, el desierto y Canaán, representan diferentes condiciones en nuestras vidas, que se refieren a la esclavitud al pecado, la esclavitud al miedo y al temor, y finalmente la vida de victoria. Y vamos a ir a través de cada uno de estos. Voy a leer algunos versículos. Me gusta que participen. Si quieren yo lo pongo en la pantalla, no sé si eso es mejor. Y entonces leemos los versículos. Déjame ver si lo pongo aquí. Quiero voluntarios. Nos dice cuáles son los versículos y los leen. Ok. Entonces, este versículo que está en Éxodo 12, 40 al 42. Te lo leo si quieres. Sí, por favor, Janina. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Muy bien, entonces en Egipto, bueno, ahí ese versículo repite más o menos el mismo concepto de que tuvieron ahí toda esa longitud de tiempo. Claro que ellos no tuvieron exactamente 430 años en Egipto. Ellos tuvieron 215, la mitad más o menos, que Gálatas lo repite después. Pero los 430 años cuentan desde cuando Abraham salió de allá de Ur de los Caldeos, y no son todos los años que pasaron en Egipto. Pero esta es una imagen muy representativa de lo que ellos hacían como esclavos, y luego pasan al desierto. ¿Alguien me puede leer ese versículo? Así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Muy bien, entonces esto era más o menos lo que ellos tenían en el desierto. Recuerden que una nube lo cubría de día, y había una llama de fuego que los alumbraba de noche. Y tenían alimentos, tenían eso seguro, estaban bien cuidados. Y en Canaán, no vamos a leer este versículo, pero lo que dice aquí en Josué es que después de la muerte de Moisés, Dios le habla a Josué y entonces le dice: mira, Moisés se murió, ahora levántate,
get ready, y entonces ponte en esto, que tú eres que va a hacer que todo el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Este es más o menos la ruta que ellos siguieron. Yo he leído comentarios, no que me he puesto a calcularlo, de que ellos pudieron hacer eso en 3 años, caminando despacio y tomándose su tiempo, pero se tomaron 40 años porque realmente ellos tenían muchos problemas. Y vamos a explicar la base. Vamos a pedir no sé si Yadri está ahí todavía, que nos lea este versículo, Éxodo 1:11. Ok. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Okay. Y entonces, sí, puedes leer ese tema. Ok, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Muy bien, entonces alguien me describe, ¿verdad? Bueno, ya lo hicieron ahorita, era una vida dura. Ellos lo trataron bastante duro. Eso es lo que ellos tuvieron viviendo en Egipto. Ahora, ¿qué representa Egipto para nosotros? Egipto representa la vida en el pecado. Cuando estamos sirviendo a otro Dios, a un faraón que no es el Dios verdadero, ¿verdad? Representa la condición de vida de la cual no podemos escapar. Ellos eran tratados tan duro que ellos no se podían escapar por sí mismos. Dios tuvo que intervenir y mandar plagas y todo eso. Y eso pasa cuando el individuo está en pecado. No puede escapar de sus hábitos, no puede escapar de sus malas prácticas, de sus caminos pecaminosos. Cuando estamos en idolatría, de cualquier tipo de idolatría, no podemos salir de eso. Esa es una tierra donde no tenemos conocimiento de la salvación de Cristo y del poder. Si aún tengamos conocimiento del plan de salvación, no tenemos ese conocimiento personal del poder de Cristo para salvarnos. Entonces estamos lejos de Dios. Estamos en una condición que no tiene esperanza. Ahora, la vida en el desierto. Ya habían sido liberados. Ellos habían sido testigos de milagros grandísimos. Imagínense que usted vea que el mar se abre en 2. O imagínense que usted ve que todos los días cae comida, que usted no tiene que ir al supermercado a comprar la comida, que usted no tiene que preocuparse por el sol, que alguien lo está cubriendo. Ya habían visto, y no solamente eso, muchos milagros que Dios hizo a través de Moisés. Pero vamos a ver cómo era ese pueblo ya liberado cuando estaba en Egipto. Y vamos a pedirle aquí a otros voluntarios que nos lean, perdón, cuando estaban ya en el desierto. Le vamos a pedir a Josie que lea esto. ¿Es Josie still there? Vamos a pedirle a Anthony. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés, diciendo, ¿qué hemos de beber? Okay, lee este también, por favor. Ajá. En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. Damn, their emotion. Cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Wow. Si Audrey estuviera aquí, yo me imagino que ella dijera, pero qué mal agradecidos son estos tipos. Miren cómo ellos dicen, ojalá no hubiésemos muerto. Dios lo había liberado y ellos estaban pensando en qué cosa. Ellos estaban pensando en Egipto. Es decir, ellos ya no eran esclavos, pero tenían la mente de esclavos. Ya habían sido liberados y estaban fuera de Egipto, pero en su cuerpo, pero en su mente estaba todavía en Egipto. Y entonces miren cómo yo dice, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, comíamos pan hasta saciarnos y ahora no vamos a morir de hambre. Ahora que lea, ¿quién quiere leer, por favor? ¿Puedo decir algo de un pronto, Fidel? Yes.
No es nada de esto, pero es funny because muchos cristianos ahora nosotros, ¿sabes? Diciendo de que, wow, si Dios me manda un milagro solamente para yo saber, o si algo pasa para yo saber, pero es que el carácter humano es tan como corrupto que este pueblo vio los milagros personalmente y todavía comenzaron a complain. Tú sabes, es que Sí. uno aquí, living in this life now, like, que me mande una señal, que me diga esto, que me responda esta oración, una cosa chiquita para saber que él está ahí. Y mira, el pueblo de Israel, él enseñó la gloria, le hablaba, le enseñaba todo, y Sí. todavía el carácter humano Sí. no Miren, ellos no vieron el captaban. poder. Gracias. Eso es precisamente lo que se quiere resaltar aquí. Ellos vieron el poder de Dios en high definition. Ellos lo tenían en la más alta resolución posible. Ellos fueron testigos, eyewitness, testigos oculares, y lo que se la pasaban era quejándose que allí que tuvieron sed, murmuraron contra Moisés. ¿Por qué no hiciste salir de Egipto? Dice este versículo del capítulo 17, para matarnos de sed a nosotros. Y Moisés ya estaba vuelto loco. Dijo en un momento, poco falta para que me caigan a pedradas. Pero miren este versículo, todavía más, Raquel Taveras, que está aquí con el nombre, o la persona que está con el nombre de Raquel Taveras en el... La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo, ¿quién nos dará a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los pueros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Oh my God. Ven nuestros ojos, my goodness. Gracias. Miren qué mentalidad de estos tipos. Si usted lee este versículo, ustedes creerían que ellos estaban comiendo gourmets en Egipto, que ellos no eran esclavos, que ellos eran como dicen los dominicanos, unos pachamera, comían pescado gratis, según ellos, pepinos, melones, los puerros, la cebolla. ¿Puedo decir algo, Fidel? Sí, por favor. Es fácil para nosotros ahora leyendo esto, decir lo mal agradecido que esta gente era, que como ellos veían enfrente de ellos todo esto y no aceptaban. Hay los hábitos son algo muy, muy difícil de romper. Esta gente tenemos que recordarnos que después de 400 y pico de años que ellos estuvieron, que les decían cuándo levantarse, cuándo comer, les daban lo que iban a comer. Ellos sí trabajaban, pero no es que ellos trabajaban porque les pagaban por lo que ellos hacían, sino que esa era la comida para que ellos pudieran seguir trabajando. Y pasaron generaciones, varias generaciones. Ya las últimas generaciones que fueron liberadas, eran esta gente que estaban tan acostumbrada a que les dijeran qué hacer, qué comer, cómo hacerlo, que para romper eso les tomó años y generaciones después, que es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día, que vivimos en la vida del pecado, estamos tan acostumbrados a esa vida sin ningún, donde el pecado es que nos dicta qué hacer y cómo vivir, que no es de la noche a la mañana. A veces le reclamamos a Dios, es como contra. Yo cuando yo vivía de tal o tal manera, yo lo tenía todo, y ahora que sirvo al Señor, mira todo lo que me pasa. O sea que es la mentalidad de cómo nosotros tenemos que deshacer todos esos hábitos malos para volver a adquirir buenos hábitos. O sea, que a ellos les tomó años adquirir eso. Mira dónde estamos nosotros todavía, y tenemos muchos de estos malos hábitos. Sí, mira, precisamente, Janina, esto es, esa es la condición del ser humano, y por eso estamos usando esta historia, ¿verdad?, de ellos,
para traerla a reconocer que eso mismo pasamos nosotros también. Yo le llamo a esto la mentalidad del inmigrante. Aquí solo son o dominicanos o de padres dominicanos, o hay de otras nacionalidades, para yo saber si no ofendo. ¿Son todos de hijos de dominicanos o dominicanos? Sí, todos son dominicanos. La única que aquí que no es dominicana es Nelly y su esposo. Nelly es puertorriqueña y su esposo Dave es italiano, pero no están con nosotros hoy. Ok, está bien, pero déjame explicarle cómo yo explico la mentalidad del inmigrante. Usted, por ejemplo, ve cubanos en Estados Unidos. Dice, no, cuando yo estaba allá antes de Fidel Castro, yo tenía esto y mi papá era dueño de tanta caballeriza. Caballeriza es una, it's not horses, es piece of land, o sea, acres. Es un nombre para, otra medida, ¿no? Acres, para referirse a una cantidad de días. O esos dominicanos que llegan, no, porque allá en Santo Domingo yo hacía esto y allá otro. Y allá probablemente en Estados Unidos quizás están disfrutando de una mejor calidad de vida en muchos sentidos. Pero siempre traen a colación cómo era donde yo estaba, que no, que la fruta de allá son mejores, que es un poquito la mentalidad del inmigrante. Pero aquí va un poquito más lejos. Si ustedes miren lo que dice aquí este versículo, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Era tan malo que recuerden que Moisés, movido por la ira al ver la injusticia, un momento mató a un egipcio. Y entonces, esta gente que era tratado con dureza, dice, no, ya comíamos de balde, y pepino, melones, puerros. Yo estoy casi seguro que aquí era un poquito difícil, o sea, diferente a lo que ellos estaban diciendo. Este versículo de Números también nos dice de que ellos le tenían miedo a entrar a la tierra prometida. Dice que vieron gigantes. Y ellos decían, éramos como, a su parecer, como langostas, así parecíamos a ellos. Entonces, esa era la vida de Israel en el desierto. Ellos se sentían todavía esclavos, o por lo menos se comportaban como esclavos, un poco lo que Janina dice, que esos hábitos le costaba tiempo. Ellos veían todo difícil. Si de cualquier problemita, de que se acababa el agua, Moisés, etc. Y entonces nosotros como cristianos a veces nos comportamos así. Estamos fuera de Egipto, ya Dios nos salvó, Jesucristo nos salvó, pero nuestra mente está ¿dónde? En Egipto. Estamos convertidos, nos bautizamos, pero probablemente nos quedamos como enanos espirituales. Estamos caminando en círculos. Recuerdan que tomaron 40 años, lo que pudo tomar 3, porque caminan en el círculo. Y a veces usted ve una persona, que puede ser yo, puede ser cualquiera, que se pasa años en la iglesia y todavía está peleando las mismas batallas. Y entonces empezamos a culpar a la iglesia, a los miembros de la iglesia, que el pastor, y miren que a veces hay críticas, o a veces no, siempre hay críticas que son ganadas porque son seres humanos, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Nosotros nos quejamos porque eso pasa cuando estamos en la condición del desierto, the wilderness condition. Estamos en la tierra de in-between. No estamos en Egipto, pero tampoco estamos en Canaán. Entonces vamos a hablar ahora un poco de Canaán. Fidel. Yes. Perdón, que quería intervenir, si puedo, pequeño, o sea, para aplicarlo también a la vida actual. Sí. Que hay varias condiciones que nosotros tenemos ahora que se pueden semejar a eso. Número uno es cuando hay por ejemplo, una mujer especialmente que está en una relación abusiva, ¿verdad? ¿Qué pasa? O sea, esa persona termina en muchas ocasiones, o sea, como le llaman el síndrome de Estocolmo, en defender ese abusador, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el pueblo de Israel, pues se puede decir que en cierto sentido defendía a los egipcios, ¿verdad? Aunque lo tenían esclavizado. Y luego tenemos los pueblos que viven bajo dictadores. Por ejemplo, República Dominicana, cuando después que ya salieron de la dictadura, o sea, ha tomado muchos años para nosotros
realmente ponernos a nivel actual. Tú me entiendes, con los tiempos, porque decimos, o sea, y muchas de las personas dicen, excelente ojalá ejemplo. vivir en el tiempo de Trujillo. Y ahora están deseando, dice que ojalá fuera Trujillo. Que Exacto, exacto. Disculpa, que era solamente esas dos No, cositas. pero excelente, justo al punto. Gracias por traer ese ejemplo, los dos ejemplos que traíste. Eso pasa cuando estamos en esa condición espiritual de personas que están convertidas, pero que tienen esos hábitos. Yo sí creo que trabaja con parejas, ¿verdad? Eso me explicaste el día que no. Correcto. Sí, correcto. Y usted ve personas que ya están queriendo servir a Dios, pero todavía no quieren dejar una relación que tienen por ahí con otra mujer, no quieren dejarla querida, no quieren, porque están en ese estado y entonces eso pasa con la gente que está espiritualmente en la condición del desierto. Ustedes ven que viene una semana de oración y viene la otra semana de oración y viene el culto y viene este sermón y como quiera están en el mismo lugar, o estamos, para no excluirme, porque esa es la mentalidad de estar en el desierto. Ahora, finalmente, ese pueblo entra al Canaán, y yo le voy a explicar con algunos versículos rápidamente. Voy a volver a compartir la pantalla para tener los versículos a mano. Cómo describen estos versículos la vida, cómo es la vida estando en Canaán. Y entonces vamos a ver. A ver si yo llego a los versículos. Aquí. Romanos, ese debe ser 8:37, ahí falta el capítulo. ¿Cómo dice ese versículo, Yadri? Yadri, are you there? Sí. Ok. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Muy bien, entonces, ¿cómo dice este versículo que son los cristianos que están en Canaán ya? Son más que vencedores. Hay una iglesia aquí en Santo Domingo que se llama así, Más que Vencedores, que es la iglesia de Juan Luis Guerra. Yo he ido ahí varias veces, he llevado a varios amigos, hasta pastores, he llevado como 5 pastores para que ellos vean un estilo diferente. Y ese es el título que ellos se dan a sí mismos. Pero es un buen título porque eso es el cristiano que está viviendo la vida victoriosa de Canaán. Debe sentirse más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces, como dice este otro versículo, Gabriel, si puede leer Gabriel Concepción, que veo ese nombre. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Gracias. Entonces, esa es la vida del cristiano que está en Canaán. Fíjense que el hombre exterior se va desgastando. We get sick. O sea, un día no estamos bien, nos pasan cosas. Ahora, interiormente, nuestra vida de fe, nuestra conexión con Dios se renueva día a día. Y este es un versículo bueno, a ver si Elkin puede leer de nuevo. Él tiene una voz como de locutor, me gusta como ese tono así. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, esa es la actitud de la persona que está en Canaán, ¿no? No es que no tiene problema, pero entonces presenta delante de Dios sus problemas. Y esto lo puede leer Anthony Joshua, si está ahí todavía. Orad en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos. Muy bien, entonces miren cómo es el journey, el viaje. Está en Egipto, el desierto y Canaán. Egipto era el lugar de la esclavitud y del trabajo duro, que representa la vida del pecado. El desierto representa las vicisitudes, porque era en el desierto que estaban, o sea, lugar difícil, inhóspito, en términos del ambiente, ambiente natural, físico. Había muchas quejas, avanzaban poco, y representa la vida de cristiana de derrotas. Canaán, que era la tierra de abundancia, la tierra prometida, recuerden que era como la tierra de, ¿cómo dice? Que fluye leche y miel.
¿Cómo fue que dijo Muhammad Ali una vez que meat and honey is a laxative? ¿Por qué le daban eso? Pero bueno, eso era en la tierra prometida que representa la vida cristiana victoriosa. Y entonces ahora viene la pregunta de los $6 millones. The $6 million question. Where are we today? Where are you today? Are you in Egypt? Are you in the wilderness? Are you in Canaan already? ¿Estás en Egipto? ¿Estás en el desierto dando vueltas? ¿O estoy en el desierto dando vueltas? ¿O estoy ya en Canaán? Yo no quiero que respondan, porque es una pregunta personal. Yo debo hacer mi propio análisis, cada uno hace. Pero debemos reflexionar que muchas veces, probablemente, nosotros, creo que fue lo que dijo Janine y lo que dijo Josie, combinada las dos, que nosotros tenemos esa misma mentalidad muchas veces, y que nos cuesta tiempo, esa fue la palabra literal que Janine dijo, nos cuesta tiempo como salir de esa mentalidad del desierto. Nos cuesta tiempo. Yo creo que en la decisión de nosotros de salir de Egipto y del desierto se podría basar más en el nivel de agradecimiento que nosotros tenemos hacia Dios, porque nosotros nunca vamos a ser perfectos. Jesús va a venir y nosotros no vamos a ser perfectos todavía, porque Él es quien nos va a dar la perfección hasta que Dios no convierta este cuerpo y esta mente corrupta que tenemos, que es corrupta por el pecado, no va a ser perfecta. Entonces yo creo que mientras más nosotros nos acostumbremos a agradecer, como decía el último versículo, que orar y rogar, pero con agradecimiento, con un espíritu de agradecimiento, porque felicidad no es no es tener muchas cosas, sino estar contento y agradecido por lo que ya tenemos. Entonces, si nosotros somos agradecidos por por la libertad que Dios ya nos dio al morir Cristo en la cruz, con eso nos ayuda a nosotros muchísimo para salir de ese estado de esclavitud y de ese estado de wilderness, de wandering, de vagabundear en el desierto. Gracias. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la iglesia si todos nos comportáramos y creyéramos que estamos en Canaán? Se hizo una encuesta en Estados Unidos, que es donde más se encuesta y más miden las cosas, y apenas 11% de los cristianos creen que están en Canaán, o se sienten que están en Canaán en términos espirituales. Y eso incluye a personas de muchas denominaciones, no fue de la Iglesia Adventista. Ahora, ¿cómo sería si fuera diferente, si que la mayoría estuviésemos ahí? De cómo pudiéramos influenciar a otras personas, cuántos matrimonios pudiéramos salvar, cuántos orfanatorios construiríamos, porque eso es la vida de victoria, o sea, no es solamente decir aleluya y amén. En la práctica, la victoria se va a reflejar en eso, cuántas personas pudiéramos ayudar. Elena White, no me gusta citar a Elena White porque creo que a veces se abusa de eso, dice que si eso fuera así, donde hay uno, hoy habría 20. Y hay otra cita, ahora no recuerdo exactamente dónde, donde ella dice que nosotros nos contentamos con fulgores momentáneos de la gloria de Dios. Ella dice, we content ourselves with little moments of glory. Y nos contentamos con eso, una emoción durante una semana de oración, o una impresión en una mañana que nos levantamos, y luego volvemos a lo mismo. Ahora, ya entrando en la recta final, porque debo cerrar, vamos a Josué. ¿Cómo se comportó Josué? Miren, Dios le dice, mira, levántate, entra, toma a la gente y mételo en la tierra prometida. Pero él pudo poner excusas. Por ejemplo, él dice,
mira, Moisés está muerto. No one is like Moses. You're asking the wrong person. Son 2 millones de personas. ¿Cómo tú quieres que yo lo meta? Esa era una primera excusa. La segunda excusa que él podía decir, mira, esta gente están muy cansados, han caminado mucho, están sufriendo un montón de enfermedades, se quejan mucho, mira lo que le hicieron a Moisés. Y la tercera excusa que pudo poner Josué es, mira, esos cananeos, esa gente que habita en Canaán, comen personas como nosotros de desayuno. They eat folks like us for breakfast. Ahí están the Perizzites, the Hittites, the Canaanites, the Amorites. Y eso atemorizaba a los hebreos. Los amoritas, por ejemplo, literalmente podían comer personas. Los cananeos eran una cultura de degradación, de brujería, de orgías, de idolatría, de sacrificio de niños y de prostitución sagrada que se usaban en muchas religiones. Y sin embargo, Dios, aún sabiendo, le dice, arise and cross the Jordan, levántate y ve y cruza el Jordán. Y él nos llevó a Josué con sesiones largas, tratando de preparar a Josué, y Josué simplemente dijo que sí. Ahora, ¿qué nosotros encaramos? Quizás no tenemos que cruzar el río Jordán, pero tenemos que pasar a veces una semana de dificultades, atravesar esa semana. Quizás no tenemos que tumbar la piedra, los muros de Jericó, pero tenemos obstáculos, tenemos rechazos, quizás no tenemos que enfrentarnos a gigantes, pero combatimos con problemas más grandes que nosotros, como esto que estamos viviendo ahora del virus. Yo le mandé algo a Tony ayer, un poquito en tono jocoso, de que nosotros estamos tratando de llegar vivo a diciembre o a enero, cuando ya tengamos vacuna o cura. Nosotros tenemos problemas también grandes, no solamente tuvo el pueblo de Israel problemas. No tenemos que partir el mar en dos, pero tenemos enfermedades, tenemos desalientos, tenemos crisis emocionales a veces hay depresión, porque todo eso es completamente humano, pero debemos saber que hay una promesa, hay una herencia que Dios nos ha dado, igual que le dio a ellos, que es la tierra prometida. Y entonces tú has sido ya bendecido, Dios te ha salvado, Dios te ha dado la victoria de antemano. Y si tú sientes, que era lo que creo que decía ahorita Yanina, de que bueno, quizás yo me siento, si yo pregunto ahora, ¿quiénes pueden asegurar que son salvos? Es una pregunta difícil para todos los adventistas y quizás para personas de otra religión. Y pocas personas quieren levantar la mano con eso. Entonces yo les voy a contar una historia. Cuento la historia y luego paso a las palabras finales. Yo una vez quise acompañar al pastor, el pastor de la iglesia a la que yo asistía, me pidió que lo acompañara a visitar los hermanos de la iglesia. Él había sido nombrado recientemente, él se llama Neuri Vargas, él está ahora enseñando en la Universidad Adventista Dominicana, en Sonador, Bonao, en UNAD, tiene ahora un doctorado en teología sistemática. Él llegó como pastor, yo lo conocía antes, cuando estuvo estudiando teología, y llegó como pastor a la iglesia. Entonces, como él me conocía a mí, me dice, mira, yo quiero visitar a los hermanos, pero no sé dónde viven, yo quiero que tú me lleves. Y entonces yo le dije, perfecto, pastor, ¿con quién usted quiere empezar? Y dice, yo voy a empezar con los miembros de la Junta. Yo quiero visitar a cada miembro de la Junta. Y yo, perfecto, ¿a cuál quiere visitar primero? Me dice, yo quiero visitar a la doctora Olga Paulus, una señora que todavía sigue en la Junta de Iglesia, de paso. Y entonces, no sé si recuerdan la geografía de la ciudad de Santo Domingo, bueno, lo que han vivido aquí. Ella vivía por la Independencia, cerca de allá de la feria, no llegando a la feria, pero bueno, entonces empezamos. Yo le dije, pastor, vamos en mi vehículo. Él dijo, no, vamos en el mío. Y yo insistí que fuéramos en el mío, pero él insistió más que fuéramos en el vehículo de él, porque, bueno, como pastor, yo me imagino que él no quería que yo gastara combustible. Y yo accedí a ir con él. Cuando empezamos, yo veía que él manejaba un poquito raro y como que cruzaba las esquinas un poquito como diferente como yo lo haría. Y yo empecé como un poquito a asustarme. Y entonces hasta que él me dice, hermano,
hoy es la primera vez que yo salgo manejando a la calle. Y yo me puse la mano en la cabeza. Porque yo dije, pero ven acá, yo dentro de mí no quería decírselo a él, pero yo te dije que fuéramos, que yo iba a manejar. Y entonces yo le pregunté, no, pero no se preocupe, porque es igual, yo para que él se sintiera tranquilo, porque estaba en medio de la calle con muchos carros, y saben cómo manejar aquí, que es difícil. Entonces yo le digo, mira, eso es igual como cuando usted estaba aprendiendo a manejar con una persona a su lado. Dice, no, yo no fui a una escuela de choferes. Esta es la primera vez que yo le pongo la mano un día en mi vida. Entonces yo estaba más asustado. Y entonces cruzábamos esas intersecciones, ahí era que me daba miedo. Yo iba frenando con los dos pies del lado que no es del conductor. Y yo iba agarrado del handle of the door, que aquí yo estaba bien, ya un poquito asustado. Y en el carro empezó a dar un jaloncito, tener como una cosa. Y él dice, hermano, yo creo que se está acabando la gasolina. Y entonces yo le dije, no se preocupe, mire, la aguja está por la mitad. Dice, mire para adelante, yo no quería que él pusiera sus ojos en otro lado. Yo me encargo de mirar la aguja. Y entonces dice, no, hermano, esa aguja está mala. No se preocupe, que sea una cosa en el carburador. Los carros no usan carburador, esa cosa ahora, pero no tiene todavía esa mentalidad. Y entonces el carro siguió dando esos jaloncitos hasta que finalmente el carro se quedó sin gasolina. Y nos quedamos a pie. Entonces me dice, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, yo puedo ir a una estación de gasolina, traer un galón de gasolina y echarle. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Aquí se vive de todo eso. Y entonces, afortunadamente, no estábamos tan lejos. Yo no sé si ustedes conocen la Avenida Italia. Seguro que Yadri, Audrey, Janina conocen. Yo la conozco muy bien. Baja desde el mirador y hay una buena pendiente. Y al fondo, doblando a la izquierda, hay justo ahí cuando usted dobla a la izquierda, hay una bomba de gasolina. Y entonces yo le dije, pastor, vamos a hacer una cosa, vamos a rodar el carro. Y yo creo que llegamos allá. Ahora, hay semáforos. Sí. Y los semáforos nos hacían frenar, o sea que el impulso, más carros, habían tapones, entonces el impulso total de esa bajada, no pudimos aprovecharlo. Y finalmente llegamos a la parte de abajo donde ya no había pendiente. Y dice, bueno, ya vamos a empujarlo. Entonces nos desmontamos y empezamos a empujar el carro. Dos hombres así encorbatados con ese calor de allá. Y llegamos a la estación de gasolina que está ahí. Y entonces cuando llegamos, él le dice que le llene el tanque. Y entonces yo miro a los otros vehículos. Ahí había dos jipetas que estaban echando combustible, había un Mercedes-Benz, había un carrito público, y yo le dije al pastor, mire, la experiencia de nosotros cuando somos salvados se parece a esta estación de gasolina. Algunos de nosotros llegamos a la iglesia ya, o nos bautizamos, ya con toda la cultura adventista, o con toda la cultura católica que nos dieron nuestros padres. Y se nos hace fácil, es como el tipo que va en la jipeta y te dice, complétalo, porque además le falta un poquito de combustible. Otros de esos vehículos probablemente tenían que llenar la mitad del tanque. Y se parece a esos cristianos que llegan a la iglesia, que quizás no han tenido una vida religiosa en su casa, pero que sus padres le enseñaron buena moral, buena conducta, buenos principios. Otros fueron como el carro público. El carro público va echando combustible según vayan echando los pasajeros. Y otros llegamos a la iglesia como llegamos nosotros, empujando el carro de nuestra vida. A veces llegamos a Jesucristo abollados, chocados, sin combustible, arrastrándonos. Pero lo magnífico es que cuando Jesucristo nos llena el tanque, estamos igual que todos los demás. Estamos igual que la jipeta, estamos igual que el Mercedes-Benz. No que el carro nuestro se convierta en Mercedes-Benz, porque Dios conserva nuestra individualidad, nuestra personalidad, sino que Él nos pone espiritualmente en la misma condición, como si nunca hubiésemos pecado. Eso es lo que hace Jesucristo cuando venimos a Él. Él nos llena el tanque, nos llena. Entonces nosotros tenemos que entender eso para poder entrar en la experiencia de Canaán que decíamos ahorita. No es que vamos a estar libres de problemas, pero miren cómo es el cambio, lo que llaman el cambio en el paradigma. En el desierto, la mentalidad de yo soy una víctima de esto, yo soy víctima de aquello,
Pero las personas de la tierra prometida se sienten herederos e hijos del Dios de los cielos. Las personas en el desierto dicen, pero yo soy un pobre pecador, sin esperanza. La persona que está en Canaán dice, como dice 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios nos ha dado todo para que podamos vivir una vida de victoria. Las personas que tienen la mentalidad en el desierto dicen, yo soy débil. Pero la persona que tiene la mentalidad de Canaán dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo espero que tu experiencia cristiana sea la de Canaán. Yo también espero que si tú en algún momento sientes que batalla, como si estuvieras en el desierto, que tú te agarres de la mano de Dios. Y si tú sientes que de verdad estás en el desierto, y de hecho lo estás, entonces recuerda que hay una tierra prometida. Que solo se requiere ese cambio de mentalidad. Si hay alguna necesidad espiritual, Dios te puede llenar el tanque. Right now, te lo llena y te pone nuevecito en términos espirituales. No que solo que te perdona los pecados. Creo que la misma hermana White dice, te pone como si tú nunca hubieses pecado. Te pone el millero en cero. Te pone ready to start a new life en Christ Jesus. Que Dios te bendiga. Eso es todo lo que yo tengo que compartir con ustedes. Espero que Dios les ayude a tener vidas cristianas de éxito. Yo voy a tener una oración y creo que Tony tiene una canción por ahí. Fidel, antes de que ore, para yo decir mi punto. Adelante, sí, Jocelyn. Gracias. Me reí tanto con la historia que hiciste que se me olvidó casi lo que iba a decir. Lo que iba a decir era de la ilustración que pusiste, muy buena la figura del desierto, Egipto y Canaán. Yo primero pensé que aquí, pues en el grupo, todos estamos o en el desierto o en Canaán. Porque en Egipto prácticamente 200 y pico de años, porque al final dijiste, ya no era la misma generación, no era la misma generación que salió de Israel. Pero uno va pasando los conocimientos y ellos hacían eso. Pero muchas veces nosotros pues o nos apartamos y volvemos al desierto, o nos quedamos y volvemos al desierto, o nos vamos a Egipto de nuevo. Pero la ilustración que yo quería poner con esto también era, por ejemplo, la cuarentena. Yo sé que muchas personas pues tuvieron pérdidas bien dolorosas, personas que se iban al hospital y no los volvían a ver. Hubo personas que pues que pasaron por esa experiencia, aunque no murieron. O sea, es difícil, muy diferente a la situación mía o de ustedes, que simplemente estábamos en cuarentena y no pasamos nada de eso. Pero a pesar de eso, había mucha gente que no fueron al hospital, no tuvieron el COVID, no tuvieron pérdida, y lo que hacían era quejarse, y cuándo va a terminar esto, y estamos en la cuarentena. Y yo misma decía, oye, pero yo le encuentro tanta ventaja a esta bendita cuarentena, porque yo tenía tiempo diciéndole a Dios, quiero tener un descanso. Y yo pienso que la clave de todo es psicológicamente estar en el presente. El Señor nos da un día cada día. Desde que abre los ojos, gracias Señor, me diste este regalo. Presente es eso. Presente quiere decir un regalo, me diste este día. Ahora mismo estoy disfrutando con ustedes. ¿Qué voy a perder tiempo quejándome? Estoy disfrutando con ustedes. Yo no sé si ahorita no voy a estar. Entonces quise hacer esa comparación entre estar, por ejemplo, en el desierto, que era como quien dice la cuarentena, que estamos o están todavía algunos, y ser agradecido, mirar el presente, qué es lo que yo estoy disfrutando. Lo que dijimos el sábado pasado, hacer agradecimiento. Automáticamente usted cambia la actitud, cambia todo su ser, cambia su sangre, cambia su cuerpo, cambia su energía, todo cambia. Qué lindo día, mira qué soleado. Y nada, eso era lo que quería decir. Muy bien, gracias por el comentario. Yo aproveché ahora para leer los comentarios que hay aquí. Tony dice que así se sentía él cuando yo manejaba. Eso probablemente es verdad. Veo los otros comentarios, los que no
lo que Fidel, tuvieron que salir esto no nada más entendemos. lo decía yo. Tú sabes que cuando tú tenías ese carrito negro y salíamos a hacer obra misionera, tú doblabas en 2 ruedas. Sí, Y decía todo el mundo que tú ponías a Los Ángeles a trabajar overtime. Y tú nada sí, más sí. decías eso. Hasta tu hermano Raúl lo decía. Sí. Bueno, entonces, aplíquenlo cada quien a su vida, pero sepa que Jesús te ha dado la victoria. Y sé como Josué, y vamos a sentir miedo y temor. O sea, Joshua really felt probably, pero Dios casi no le dio chance a Joshua. He said, just go, cross the Jordan. Así debemos hacer. Oramos, Padre, gracias por las bendiciones que tú has prometido para nosotros en tu palabra. Ayúdanos a confiar en ellas. Ayúdanos a vivir vidas cristianas victoriosas. En el nombre de Jesús. Amén.